Una familia acomodada y próspera había venido a Bali para deleitarse bajo el cálido sol tropical y las increíblemente hermosas aguas oceánicas. No es que fuera particularmente necesario para Antonio, pero era esencial para su hermosa esposa y su hija pequeña. Habían pasado menos de 4 años desde que Antonio comenzó su pequeño negocio. Para ello, alquiló un espacio adecuado, lo equipó siguiendo todos los estándares necesarios para esta actividad, luego compró máquinas con licencia especial y comenzó la minería de criptomonedas. Se dedicó a este sencillo negocio, ya que todo el trabajo era literalmente realizado por las máquinas mineras. Para muchas personas, aún sigue siendo un misterio cómo estos llamados trabajadores ganan dinero. Mientras algunos siguen considerando involucrarse en algo más útil, otros no se atreven a comenzar exactamente esta manera de ganar dinero. Antonio promocionaba completamente su empresa, a pesar de que todo el trabajo principal lo realizaban estas máquinas de cómputo. Era necesario realizar no menos tareas adicionales, como reclutar personal que pudiera dar servicio a las máquinas, ocuparse de la contabilidad y otros documentos, así como pensar en cómo aumentar sus ingresos y escalar. Había muchas tareas y todas eran bastante serias, pero Antonio parecía ser naturalmente hábil en este negocio. En 2 años, además de su primera sucursal, abrió otras 2 similares, pero en otras ciudades de las regiones del norte. Antonio estaba inmensamente complacido de haber elegido este camino de actividad. La esfera de actividad era completamente nueva y desconocida para un gran número de personas ansiosas por ocuparse con algo así, por lo que lo principal era pensar bien pero brevemente y actuar. Además de las personas comunes que desean tener ingresos pasivos, también entraron en esta esfera de actividad grandes jugadores que reflexionaban sobre dónde invertir sus dólares y otras monedas. Y aquí ya era realmente interesante. Tony, le llamó su esposa Verónica por su nombre, ¿podrías nadar con nuestra hija? Quiero tomar el sol un poco para que el bronceado sea lo más parejo posible, le pidió. Por lo general, siempre llevaban una niñera con ellos, pero esta vez decidieron pasar tiempo en familia. Antonio tomó a su hija de 3 años y la puso en su espalda. Para este momento ya estaban en el agua. Deliberadamente, Antonio alquiló una playa privada para su familia. El agua acariciaba agradablemente la piel, era realmente cálida y tenía un color verde esmeralda increíblemente hermoso, una verdadera relajación y terapia de color. Antonio miró a su esposa, que estaba de pie justo frente a él. Verónica levantó las manos, fingiendo ser una supermodelo. Estaba contenta de que, a pesar de su embarazo y parto, logró mantener una forma magnífica. En cada oportunidad conveniente, presumía de las curvas atractivas de su cuerpo. A Antonio le gustaba que su esposa de 30 años todavía se comportara como una adolescente. La amaba locamente y estaba agradecido a la suerte por haberlos presentado. Siempre estando en una forma atlética perfecta, Verónica parecía tratar a las personas a su alrededor con la misma estricta rigurosidad. A veces, incluso Antonio se reía al respecto, diciendo, bueno, ¿cómo merezco tal honor de conocerte, mi princesa? Luego, envolvía a Verónica en sus brazos y le daba tiernos besos. La amaba locamente. Esto era algo que a Verónica realmente le gustaba. Amaba sinceramente a su esposo, a pesar de que Antonio tuvo que hacer un considerable esfuerzo para convencerla de que fuera su novia primero, y luego su esposa. Cada día la amaba más y más. Le gustaban sus rasgos faciales suaves y la audaz rigidez de su carácter. La consideraba pragmática y pensativa, quizás incluso demasiado, pero dicen que atraemos a personas similares a nosotros mismos, así que Antonio tenía algo en que trabajar consigo mismo. Sin embargo, la aguda mente de Verónica y la intuición de Antonio le permitieron a este último llevar su empresa a un buen nivel de ingresos gradualmente. La familia se trasladó de un apartamento a una casa grande. Compraron un coche, luego otro como medio de transporte, y también apareció un yate, en el cual a la familia le encantaba relajarse. Era el sueño de Antonio comprar su propio yate. Era pequeño, pero todo en él estaba tan convenientemente y bellamente hecho que no veía nada mejor. Como vuela el tiempo. Verónica pasó la mano sobre su piel suave y uniforme. Aquí, en estas maravillosas islas, el bronceado resultó ser verdaderamente extraordinario. Verónica admiraba a Antonio y a su hija, a quien llamaban Rosalía, así la nombró su padre. A Verónica no le importaba. Recordaba el día en que pusieron a su pequeña bebé mojada e hinchada sobre su pecho. En ese momento, Antonio estaba a su lado, sosteniendo su mano y mirando su rostro, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Cómo vuela el tiempo. Y ahora la pequeña Kaya está montando en la espalda de su padre,
A ella, al igual que a él, le gusta el agua y está lista para pasar horas en ella. Antonio le enseñó a sumergirse bajo el agua y a sentirse relajada y segura en ella. Rosalía captó todo muy rápido y ahora, a la edad de 3 años, chapotea en el agua como un pez dorado nacido en el mar. «Mamá, ven con nosotros», gritó la pequeña Kaya, llamando a su mamá para unirse a ellos. Pero Verónica no quería mojarse innecesariamente el cabello de nuevo. Prefería nadar sola en algún lugar cercano con la familia. Después de los procedimientos en el agua, la familia fue a un restaurante caro, famoso por su interesante diseño y su lujosa cocina. Con un ingreso en constante crecimiento, la familia no tenía que preocuparse por el dinero gastado. El camarero trajo apetitosas ensaladas y un plato de mariscos preparados de diversas maneras. Después de una cena copiosa, Verónica decidió pasar por la tienda para recoger unos cuantos conjuntos nuevos. Antonio y Kaya esperaron a que Verónica terminara de probarse sus nuevos vestidos. Con su asombrosa figura, Verónica no tenía que preocuparse de que algo no le quedara bien. Cualquier prenda lucía increíblemente bien en ella. Al día siguiente, Antonio y su hija volvieron a la orilla del océano. Verónica decidió quedarse en casa, quería estar sola y descansar. Antonio y Kaya, por el contrario, estaban ansiosos por reunirse con el agua. Antonio amaba profundamente a su hija y se aseguraba de darle suficiente atención. En este soleado y caluroso día, se sumergieron nuevamente en el agua. Antonio eligió deliberadamente un lugar adecuado con poca profundidad y un fondo liso. Los coloridos peces pequeños mostraron curiosidad hacia los recién llegados. Nadaron entre los espesos matorrales verdes y se escondieron entre las hojas de las algas, observando a los nadadores. Mientras Antonio estaba ocupado con su hija, nunca dejó de asombrarse por sus increíbles habilidades. Notó con asombro que esta pequeña criatura lo captó todo al vuelo. La niña de 3 años no tenía miedo al agua, confiaba en ella y, a su vez, ésta la protegía. Llegó el momento de que las vacaciones llegaran a su fin. Era hora de regresar a la ciudad. Felices y bronceados, llegaron de vuelta a su hogar. Una criada llamada Carmen los esperaba en casa. La joven, llamada Carmen, había estado trabajando para ellos durante unos 4 años, desde que Verónica quedó embarazada. Antonio consideró seriamente encontrar un candidato adecuado para ayudar con las tareas del hogar y con el futuro hijo, y dado que sabía que su esposa era muy exigente, se ocupó de ello con anticipación. Carmen resultó ser la nueva candidata, y extrañamente, después de hablar con ella, Verónica no tuvo nada en contra suya. Antonio estaba contento de haber resuelto una de las tareas, y realmente, al decidirse por Carmen, la familia nunca lo lamentó. Esta chica creció en un orfanato, nunca tuvo una familia real, pero siempre soñó con ello. Después del orfanato, se graduó de un colegio pedagógico. Subconscientemente, sabía cómo llevarse bien con niños de todas las edades. Así que cuando encontró este trabajo a través de un anuncio, se dio cuenta de que estaría en su elemento aquí. Carmen era compuesta, responsable y plenamente consciente de su lugar. Durante el embarazo de Verónica, las dos mujeres se volvieron muy cercanas. Prácticamente se convirtieron en amigas. Verónica podía compartir algunas de sus preocupaciones y ansiedades con Carmen, quien siempre la apoyaba y podía disipar cualquier nube que se cerniera sobre ella. Carmen combinaba perfectamente 2 roles, siendo la mejor amiga y una ayudante doméstica. Cuando nació la pequeña Kaya, la familia necesitaba aún más su ayuda. Trabajar con un corazón abierto, Carmen rápidamente se hizo amiga de la hija. Así, Carmen ganó a otra persona que quería confiarle secretos. Carmelita, hola Rosalía. Charlaron alegremente mientras Carmen cruzaba el umbral de la casa. Carmen saludó a la niña con los brazos abiertos. Tengo mucho que contarte, dijo Kaya apresuradamente quitándose las sandalias. Entra, mi querida. Y tú también, Carmen los saludó como si hubieran llegado a su casa. He preparado un delicioso almuerzo. Así que desvístanse, lávense las manos y siéntense a la mesa, dijo dirigiéndose a la cocina. Verónica la siguió a la sala mientras Antonio se dirigía a su habitación. Oh, Carmen, no te puedes imaginar lo maravilloso que es, dijo Verónica con dulzura. Por supuesto, yo nunca he estado allí, respondió la criada con una risa. En realidad, Carmen sabía que era muy afortunada con las personas para las que trabajaba. Esta familia se caracterizaba por su gran amabilidad e integridad. Durante su tiempo trabajando para ellos, había viajado con ellos a varios países varias veces. Durante los viajes,
Carmen tuvo que cuidar a la pequeña Kaya. Finalmente, Antonio bajó a la sala. Se había duchado y se puso una camisa fresca. Carmen lo miró brevemente. Este hombre era muy guapo y de carácter suave, perseguía persistentemente sus metas en este mundo. Carmen sabía que Verónica estaba en buenas manos y protegida. Ella solo podía soñar que algún día Dios también le daría un buen hombre. Y ni siquiera me dieron un tenedor. Bueno, puedo arreglármelas con mis dedos, dijo Antonio alegremente. Todos rieron con su broma. Carmen miró sorprendida la mesa, luego se levantó para buscar otro utensilio, pero el hombre se le adelantó, acercándose rápidamente a la cómoda con los platos. Carmen estaba parada justo allí. Estaba a punto de tomar un par de tazas. Antonio, tratando de no chocar con la criada, decidió apartarla un poco. Inesperadamente, Carmen sintió sus manos en su cintura. Abrió la boca sorprendida, pero trató de no delatarse. Antonio, como si nada hubiera sucedido, sacó el tenedor y volvió a su asiento. Sin embargo, Carmen estaba confundida por este comportamiento inesperado. Trató de deshacerse rápidamente de los pensamientos de su mente. Cuando terminó el almuerzo, Antonio se fue a la oficina. Había trabajo que hacer, como revisar a los empleados y repasar algunos documentos. Pero la familia no se entristeció por esto. Verónica y Kaya habían recibido tantas impresiones y las emociones que estaban listos para irse a la cama justo después del almuerzo. Un par de horas más tarde, Antonio ya estaba en casa. En ese momento, su familia estaba dormida. Él asomó la cabeza a la cocina, como de costumbre. Carmen estaba ordenando, y al ver a Antonio, le ofreció una taza de café. Antonio siempre se sorprendía por la perspicacia de esta chica, él estuvo de acuerdo. Por lo general, Antonio tomaba su café u otra bebida con él y se iba a su oficina o a otra habitación, pero esta vez hizo algo diferente. Aunque Carmen estaba ocupada trabajando y doblando toallas, él se sentó junto a ella en la mesa. Se sentó en silencio sorbiendo su café. Carmen recordó de nuevo sus toques accidentales. Sintió como estos recuerdos invadían su mente de manera intrusiva. Involuntariamente, echó un vistazo a sus manos. Eran más que hermosas para manos de hombre. Era comprensible, ya que Antonio nunca hacía ningún trabajo pesado. Su piel era suave, uniforme y tierna. A Carmen le parecía que incluso sostenía la taza de una manera particularmente suave. Perdida en sus fantasías, se quedó quieta, aún sosteniendo la toalla. Finalmente, Antonio se dio cuenta. Vio su mirada, que parecía estar fija en sus manos. ¿Hay algo mal?, preguntó Antonio. Carmen no volvió al mundo real de inmediato. Sintiendo su mirada sobre ella, levantó la vista. «Carmen, ¿todo bien?», preguntó Antonio de nuevo. Carmen estaba desconcertada, sin saber qué decir. Solo pudo mirar en silencio a los ojos de Antonio. Al siguiente momento, se permitió demasiado, bajando la mirada a sus labios. Anton se levantó y se acercó a Carmen. Su corazón latía más rápido. La chica, como hechizada, su rostro se ruborizó. Antonio se inclinó ligeramente hacia ella y extendió su mano derecha. La chica, como hechizada e inmóvil, se quedó en su lugar. Le parecía que Antonio quería tocarla, e incluso su palma estaba muy cerca de su rostro, pero al siguiente momento agarró algo con 2 dedos y lo sacó de su cabello, una pluma, dijo. «Casi se mete en tu ojo», dijo, presentándole esta casi imperceptible razón de su interés por ella. Después de eso, Antonio tomó su último sorbo de café y salió de la cocina. La chica se quedó sola. Cerró los ojos fuertemente y los cubrió con la mano. Se sentía muy avergonzada e incómoda por su comportamiento tan tonto e inapropiado. Respiró profundamente, tratando de calmarse, presionando su palma contra su rostro por ambos lados, sintiendo su calor. Sí, a Carmen no le era indiferente Antonio. A los 20 años, aún no había experimentado relaciones entre un hombre y una mujer. Antonio, se podría decir, fue el primero en prestarle tanta atención. Tuvo que admitir que le gustaba a Antonio y se sentía atraída por él como hombre. Era inteligente, guapo y atractivo en todos los aspectos. Sabía tomar riesgos y detenerse a tiempo. Era comedido y gentil, pero al mismo tiempo sabía exactamente lo que quería de la vida. En uno de los días normales, Carmen simplemente se dio cuenta de que estaba enamorada de él. Después de este incidente, esto no afectó en absoluto su trabajo ni su actitud hacia Verónica o Kaya. Carmen continuó desempeñando impecablemente sus deberes.
Preparaba almuerzos y cuidaba de la niña, pero al mismo tiempo, no dejó de amar en secreto a este hombre. Después de este incidente, trató de no quedarse a solas con Antonio para no alimentar su imaginación. Además, no tenía la intención de dar motivo a los celos de Verónica. Su amistad y confianza valían mucho más que todo esto. Reuniendo fuerzas, continuó con su trabajo. Con el tiempo, Antonio decidió expandir su empresa. Hace 6 meses, ya había abierto una nueva sucursal en la región norte, con un clima predominantemente frío, y el corto verano fue el lugar perfecto para desarrollar un negocio minero. Además, el costo de la electricidad aquí era varias veces más bajo que en otras ciudades. Ahora, era el turno del país vecino. La elección recayó en la gran ciudad capital en pleno desarrollo, con grandes perspectivas para el futuro. Además, Antonio tenía conocidos aquí con quienes era más fácil avanzar en los negocios. Sus socios estaban contentos de desarrollarse en esta dirección con él. Antonio acababa de empezar a explorar el terreno y recopilar la información necesaria para un nuevo comienzo. Decidió no apresurarse, prefiriendo acciones lentas y deliberadas. Cuando regresó a su país de origen y pasó por su oficina, su secretaria se le acercó. «Señor Espo, ha llegado una persona muy importante para verlo. Tiene varias preguntas y propuestas para usted», informó la joven mujer vestida elegantemente. «Sí, Adela, déjalo pasar», respondió Antonio, mirando su reloj y dándose cuenta de que tenía otros 30 minutos libres. Pronto, un hombre entró a su oficina que claramente tenía más de 40 años. Tenía una apariencia presentable y parecía bastante sólido. La secretaria lo presentó como el director de una empresa de inversiones llamada Intero. «Este es Gonzalo Salís», dijo Adela, ofreciendo café o agua con hielo. Señor Salís declinó cortésmente y se sentó frente a Antonio. Comenzó la conversación diciendo: «Como ya me han presentado a usted, señor Espo, estoy involucrado en inversiones». Empezó a frotar ligeramente los dedos de su mano derecha contra su palma. Antonio logró notar 2 grandes anillos en su dedo anular y medio. A pesar del cabello gris, el señor Salís tenía un corte de pelo bastante elegante. Su barba cuidadosamente recortada alargaba el óvalo de su rostro y hacía su personalidad aún más intrigante. Estaba vestido con una chaqueta marrón oscuro con finas rayas blancas y pantalones marrones a juego. El señor Salís se enteró de la empresa de Antonio a través de su asistente, a quien su director les había indicado que buscaran nuevas oportunidades de inversión. Después de estudiar el mercado, se encontraron con las cifras asombrosas de la compañía minera de Antonio. Este joven empresario estaba obteniendo enormes ganancias solo comprando y vendiendo bitcoins. Apenas salido de debajo de la falda de su madre, ya había organizado su propio mercado de criptomonedas, y los principales jugadores con grandes cantidades en sus cuentas acudían a Antonio como abejas a la miel, listos para confiarle sus fortunas. Esto socavó significativamente las actividades de la empresa de Gonzalo, que desesperadamente intentaba atraer clientes para que invirtieran su dinero. «Sé que has trabajado muy duro y se podría decir que has elevado tu empresa prácticamente desde cero. Pero mis asistentes han estudiado minuciosamente tus actividades y has logrado desarrollar tu empresa con éxito. Dios no permita, pero uno se pregunta cómo lo logras», bromeó. Antonio escuchó atentamente y apenas sonrió, manteniendo un tono amigable. El señor Salís guardó silencio, esperando una respuesta. «No me toca a mí decirte cómo es hacer crecer una empresa desde cero», respondió Antonio. «Creo que tú lo entiendes mucho mejor que yo y no tienes más experiencia». Antonio no tenía intención de revelar todas sus cartas a esta persona. En respuesta, Gonzalo sonrió y se rió. «Me atrevo a ofrecerte algo», continuó. «Es agradable escuchar cosas así sobre uno mismo», dijo el señor Salís. «Sin embargo, me atrevo a ofrecerte algo», continuó, mirando fijamente a los ojos de Antonio. «Te aseguro que estarás más que satisfecho. Podrás proporcionar una vida despreocupada no solo para ti, sino también para tus hijos», continuó con una serie de preludios. Antonio no entendía muy bien de qué estaba hablando, pero preguntó: «¿Cuál es esta propuesta?». «Me muero de curiosidad». Antonio siguió el juego como si lo estuviera haciendo a propósito. Gonzalo captó esta burla apenas perceptible, algo en sus ojos brilló, lo cual hizo que Antonio sintiera antipatía. «Te propongo que me vendas tu sucursal en el norte. Confía en mí, soy capaz de pagarte en su totalidad». «Entiendo perfectamente el sacrificio que te pido que hagas», dijo el señor Salís sin apartar la mirada, como si intentara presionar la firme determinación de Antonio. «Entiendo tus deseos y aspiraciones», respondió Antonio.
Seguramente, en tu posición, también intentaría mi suerte haciendo una oferta así. Hubo una pausa. El señor Salís clavó su mirada en Antonio, pero desafortunadamente tengo que rechazarlo, dijo Antonio manteniendo su mirada, como resistiéndose a la presión. Y sin embargo, creo que una oferta así no debería ser aceptada en solo unos minutos. Así que te sugiero que lo pienses, te des tiempo para reflexionar y sopesar todo cuidadosamente, insistió el señor Salís. Estoy seguro de que esa es la respuesta final, agregó Antonio. Quizás un poco de café, después de todo, sugirió de repente, decidiendo cambiar de tema. Pero el señor Salís no estaba de humor para bromas en ese momento. Se encontraba en una posición incómoda. Nunca antes había tenido que ceder ante un joven tan patético y despreciable. Ni siquiera tenía la intención de compartir con él. Tocando con los dedos la mesa como si quisiera llamar la atención sobre sí mismo, el señor Salís se despidió y salió de la oficina. La familia del señor Salís, como ya se podía entender, era bastante acomodada. Tenía una esposa y 2 hijas adultas. Gonzalo no ocupaba la menor posición en la ciudad. Al igual que otros propietarios de grandes empresas, incluso tenía cierta influencia sobre la economía de la ciudad. Era respetado y valorado. A menudo visitaba proyectos importantes para resolver algunos asuntos. Pero últimamente, con la expansión de la empresa de Antonio, su popularidad comenzó a disminuir inevitablemente. Esto afectó mucho su autoestima. Los socios que una vez le habían sido leales ahora cambiaron de bando. Se negaron a cooperar con Gonzalo, creyendo que invertir en sus proyectos generaba muy pocas ganancias. El señor Salís no tenía más opción que aceptar la situación. Regresó a casa lleno de ira. Su familia inmediatamente percibió esto por sus bruscos movimientos corporales. ¿Cómo se atreve este chico patético?, preguntó Gonzalo con odio en su voz. Es increíblemente arrogante y excesivamente confiado, se sentó en el sofá de la sala de estar y encendió su pipa. ¿Cómo se comportó? Ni siquiera se inmutó, ni un cabello se movió. ¡Qué insolencia! No tiene idea con quién está tratando, murmuró, mirando fijamente hacia adelante con la mirada ligeramente nublada, como si ya viera lo que le esperaba a Antonio. La criada se dirigió a él, diciendo, tal vez quiera un poco de té calmante, con una preocupación excesiva. Esto solo irritó aún más a Gonzalo. Mejor sírveme un poco de vino tranquilizante, dijo, llevándose la pipa de nuevo a la boca. En ese momento, entró en la sala de estar su hija menor, Susana, de 25 años, increíblemente hermosa. Era de baja estatura, con una figura esbelta, cabello negro y sus ojos marrones hacían que su apariencia fuera aún más viva y atractiva. Susana era su favorita. La mayor, Eleonora, se le parecía más. Tenía el mismo carácter desagradable, era persistente y terca. No se podía discutir con ella y a menudo surgían conflictos entre ella y su padre debido a esto. Sí, Eleonora también era muy inteligente. Su naturaleza calculadora y su frialdad le ayudaban en la gestión de los negocios. Sin embargo, cuando estaba con la familia, seguía siendo igual de irritante. Siempre trataba de imponer su opinión en todas partes y discutía incansablemente su punto de vista. Era diferente con Susana. Tenía un carácter suave y siempre escuchaba más de lo que hablaba. Pero lo más agradable de ella era que nunca contradecía a su padre. Siempre lo apoyaba y lo consideraba el mejor y más exitoso. Papá, ¿qué pasa? ¿Estás preocupado por algo?, le preguntó Susana, sentándose a su lado. El sirviente llenó inmediatamente su vaso. Aún no, mi alegría, pero las cosas podrían empeorar mucho más de lo que están ahora, respondió su padre. Siguió fumando su pipa y mirando en silencio hacia adelante. Durante todo este tiempo, Susana permaneció a su lado. Le gustaba sentarse en silencio junto a su padre de esta manera. Sabía que él estaría en silencio por un rato y luego seguiría hablando. Susana, hija mía, continuó Gonzalo, ya eres lo suficientemente madura y deberías ser capaz de manejar ciertos asuntos. La chica miró a su padre con interés. Ahora más que nunca, necesito tu ayuda, dijo su padre. Sí, claro, papá, puedes pedirme lo que sea, dijo Susana, mirando a su padre intensamente. Sé que tienes una mente aguda y un carácter fuerte. Tienes una paciencia que te permite alcanzar tus metas, dijo Gonzalo, mirándola detenidamente. Papá, ¿qué estás tratando de decirme?, preguntó de nuevo su hija. Luego, Gonzalo le contó a su hija que había una empresa muy interesante y prometedora a la que deberían acercarse. Sin embargo,
el director de esa empresa era bastante astuto, por lo que tenían que emplear su astucia e ingenio. También le dijo a su hija que ella debía convertirse por todos los medios en socia del negocio de Antonio. Debía convertirse en su asistente, su fiel servidora. Él estaba a punto de abrir una nueva sucursal y necesitaba apoyo y un especialista experimentado. Sé que puedes manejar esta tarea. Eres atenta, diligente y responsable, dijo Gonzalo. Susana miró a su padre y en el fondo se alegró de que finalmente le hubiera confiado una tarea digna. Antes, Gonzalo siempre había protegido a su hija en todos los sentidos posibles. No quería que trabajara demasiado o se preocupara por asuntos relacionados con el trabajo, porque ella era su hija favorita y quería que viviera una vida feliz y en armonía. Por otro lado, Susana siempre había envidiado a su hermana mayor, que desde temprana edad era muy independiente y amante de la libertad. Y sobre todo, envidiaba cómo su padre expresaba con frecuencia su orgullo por tener una hija tan exitosa. A Susana solo le quedaba elogios por su naturaleza pacífica, lo cual no era suficiente para su padre. Voy a intentar hacer todo como me pides, dijo Susana. No deberías intentarlo, deberías hacerlo, dijo Gonzalo con un tono diferente. Después de eso, padre e hija brindaron y bebieron vino. Después de la conversación con su padre, Susana comenzó a pensar en cómo podría integrarse en la empresa de Antonio. De hecho, resultó no ser tan difícil. Era suficiente abrir el sitio web de la empresa y haz clic en el botón de vacantes. La suerte sonrió inmediatamente a Susana, se necesitaba un gerente de oficina en uno de los departamentos de la empresa. Empecemos desde abajo, pensó Susana, regocijándose por un buen comienzo. Después de prepararse adecuadamente, Susana acudió a una entrevista. La conversación fue con Antonio mismo. Qué extraño, pensó la chica, ¿acaso Antonio maneja incluso las tareas más pequeñas? La chica llevaba puesto un vestido bastante modesto pero provocativamente corto, tacones altos y, junto con el vestido revelador, sus piernas parecían aún más largas. Había hecho un buen trabajo con su maquillaje para hacer que su mirada fuera expresiva y sus labios más sensuales. Tenía que causar una impresión en Antonio. En tu currículum, escribes que te destacas en cualquier equipo de oficina, hablas 3 idiomas con fluidez y no tienes problemas para leer lenguaje técnico, repitió Antonio, leyendo del papel. Luego, miró a Susana, quien mantenía una actitud tranquila, comportándose artificialmente reservada. Sí, eso es correcto, soy yo, respondió la chica con confianza. Bueno, eres perfecta para nosotros, dijo Antonio, creyendo que ese tipo de especialista era exactamente lo que necesitaban en ese momento. A Susana le asignaron su propia oficina. Comenzó a trabajar en informes y pronósticos mientras cumplía con sus deberes diarios. Al mismo tiempo, absorbía información variada sobre el trabajo minero. Intentaba recopilar la mayor cantidad de información posible para perfeccionar sus habilidades. Esforzándose por su padre, estaba dispuesta a pasar horas y horas en la oficina. Después de 6 meses, sus esfuerzos no fueron en vano. Había estudiado muy bien la industria minera y había entendido algunos patrones y procesos. Realmente comenzó a entender algo y hasta podía sugerir sus propias ideas para el desarrollo de la situación. Y Antonio también notó los éxitos de Susana. Estaba contento de haber contratado a un empleado así. Con el tiempo, Susana se convirtió en su asistente principal. En una ocasión, Antonio y Susana se quedaron en el trabajo más tiempo de lo habitual, trabajando en uno de los proyectos. Susana, utilizando su belleza y encanto, decidió seducir a Antonio esa noche. Ella llevaba una hermosa blusa blanca y una falda larga ajustada con una abertura. Como se mencionó antes, la noche se alargó. Antonio salió brevemente de su oficina para dar un corto paseo y encender el auto para calentar el motor. Era pleno invierno y era imposible prescindir del calefacción. Durante la ausencia de Antonio, Susana se apresuró a su escritorio y comenzó a rebuscar en los cajones. Quería encontrar algo que aún no supiera. Después de todo, su padre le había pedido que fuera a sus ojos y oídos. Debes saber sobre las actividades de Antonio, no como empleada de la empresa. Debes conocer lo que hay dentro. Debes ver, escuchar y pensar como Antonio, le había dicho su padre, y Susana cumplía diligentemente con el amado pedido de su padre. Desafortunadamente, Susana no logró encontrar nada. Además, casi fue descubierta por Antonio con una carpeta en sus manos. Al volver a ponerla en el cajón, para distraer a Antonio, Susana tomó un vaso de agua y lo derramó sobre su blusa. El agua se absorbió instantáneamente en la tela delgada, volviéndola transparente.
Cuando Antonio entró, vio vergüenza y confusión en el rostro de Susana. A veces soy tan torpe, dijo ella, tratando de secar el exceso de agua de su blusa empapada. Siguió sonriendo incómodamente e intentó arreglar la situación de esta manera, quería llamar la atención de Antonio. Es importante añadir que le gustaba, estaba segura de que Antonio, al ver su encantador escote, sin duda se sentiría seducido. Sin embargo, la reacción deseada del hombre no siguió. Creo que es hora de terminar el trabajo, dijo Antonio, entregándole a Susana una servilleta. Con eso, su atención hacia la chica terminó. Al tomar la servilleta, Susana intentó ocultar su decepción en cierta medida. Incluso se sintió ofendida de que Antonio la percibiera únicamente como una socia comercial y no la considerara en absoluto una mujer hermosa. Le enfadó que él no se dejara influir por ella. Después de todo, papá estaría muy complacido al saber que Susana logró acercarse tanto al competidor. Al pensar en la aprobación de su padre, el labio inferior de la chica tembló ligeramente. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por su elogio. Continuando su impecable juego, Susana se acercó cada vez más a Antonio. Incluso logró visitar su casa una vez, donde conoció a su esposa, Verónica, y su hija pequeña, Kaya. Antonio y Susana se apresuraron a encontrarse con uno de sus colegas del trabajo, por lo que no tuvieron tiempo de detenerse en un restaurante y corrieron directamente a casa. Allí, Carmen acababa de preparar un delicioso almuerzo y puso la mesa para 4 personas, incluyendo a la pequeña Kaya. Los platos eran simplemente excelentes. Durante el almuerzo, Verónica preguntó por los éxitos de Susana. Ella fue simplemente encantadora, elogió a la esposa de Antonio y a su hija. Ya eres tan grande e independiente, es tan lindo. Te pareces mucho a tu papá, dijo Susana tratando de complacer a la niña, pero a la pequeña Kaya no le gustaba Susana en absoluto, así que no quiso hablar con ella. A pesar de todos sus intentos de entablar conversación con la niña, solo respondió con silencio y ceño fruncido. Es extraño, es la primera vez con Rosalía, observó Antonio. Los adultos rieron, pero no solo a la pequeña Kaya no le gustaba la invitada en la casa. Carmen, que observaba todo desde la distancia, también pensó que Susana no dejaba una impresión muy agradable en ella. La chica parecía artificial y excesivamente amable, como si quisiera influir en ellos. A pesar de esto, Carmen no mostró ninguna emoción. Después de todo, no era asunto suyo. Además, esta chica solo vino a almorzar y probablemente no estaría allí de nuevo. Después de que todos hubieran comido, Susana comenzó a elogiar la comida y agradecer a la cocinera con entusiasmo excesivo, pero aún así logró causar una buena impresión de sí misma y lograr el efecto deseado. Esta chica tiene carácter, dijo Verónica cuando ella y Antonio dejaron la casa. Carmen no respondió y solo se encogió de hombros. Ella no pensaba lo mismo, pero no dijo nada malo sobre Susana. El mercado de criptomonedas alcanzó un nuevo nivel. Cada vez más personas se estaban involucrando en esta esfera. Todos querían tener un ingreso pasivo adicional, pero a medida que el número de estas personas crecía, las ganancias de Antonio aumentaban constantemente. Con esta ocasión, Antonio organizó una pequeña fiesta en un restaurante y se invitó a los altos directivos de la organización, entre ellos Susana. Antonio aún recordaba el día en que ella vino por primera vez a su oficina. Las mesas redondas llenaron todo el restaurante, sonaba buena música, los invitados tomaron sus asientos y, como siempre, se invitó a un presentador que condujo varios concursos y entretuvo a los invitados. Verónica, la esposa de Antonio, también estuvo en el evento. Su hija Rosalía se quedó con Carmen. La fiesta fue realmente interesante. Inesperadamente para Antonio, muchos de sus empleados expresaron su gratitud hacia él. Estaban sinceramente contentos de formar parte de esta empresa. Estamos listos para cualquier desafío, dijo Esteban alegremente. Los aplausos siguieron. Calentemos juntos el invierno, gritó otro en respuesta. ¿Hubo un prolongado, o? Como es sabido, debido al constante trabajo, las máquinas mineras se calentaban mucho, y por el contrario, hacía mucho frío. Susana se sentó en la misma mesa que Antonio y su esposa. De vez en cuando, echaba un vistazo a Verónica evaluando su apariencia. Durante su conversación, ya había entendido que esta mujer era bastante inteligente y rápida de mente. Seguramente ella ayudaba a su esposo de muchas maneras. Sin duda, Antonio le debía mucho, incluyendo lo que había logrado hasta ahora. Susana comprendió de inmediato que esta mujer no era simple y tenía una intuición muy buena. Trató de no mostrarlo, aunque ella misma elegía el momento adecuado.
El momento llegó cuando llamaron a Antonio al escenario para dar un discurso. Sabía que este momento llegaría, así que estaba preparado de antemano. Miró a su esposa como si quisiera compartir este emocionante momento con ella. Verónica le sonrió y le dijo, «Eres el mejor. Te amo». Verónica dijo esto y Antonio la besó en respuesta, y miró juguetonamente su atractivo atuendo. El largo vestido dorado con un escote profundo lucía simplemente impresionante en ella, y el collar que Antonio le había regalado recientemente combinaba perfectamente con su imagen. Todos los ojos estaban centrados en el escenario. Antonio, vestido con un hermoso y caro traje azul, comenzó a hablar. Era inusual para él hablar frente a una audiencia tan grande, pero tenía que superar este miedo y decir las palabras que todos querían escuchar. «Me alegra dar la bienvenida a todos los reunidos aquí en nuestra fiesta», dijo Antonio. Hubo un fuerte aplauso. «Somos un verdadero equipo unido y, en realidad, esto no tiene precio. Debe señalarse que esto es lo más importante en cualquier organización y estas palabras no deben sonar pomposas de ninguna manera. Somos como un esqueleto en el que depende nuestro cálido mundo minero». El salón se llenó de aplausos nuevamente. Susana también escuchó a Antonio y prestó atención a cada palabra que decía. «Es un hombre magnífico. Lástima que ya esté comprometido», pensó para sí misma. Lanzó una mirada de celos a Verónica sin apartar la vista del escenario. Verónica escuchó a su esposo. «Sí, ella es afortunada con él», pensó Susana de nuevo. Tuvo que admitir que, a pesar de ser madre y mucho mayor que ella, Verónica lucía increíblemente hermosa. Antonio dijo su última frase y levantó su copa. Todos los presentes lo apoyaron. Después del brindis, la fiesta continuó. Antonio y Verónica regresaron a casa alrededor de las 3 de la mañana. Estaban visiblemente cansados y querían irse a la cama lo antes posible. Verónica se quedó dormida en cuanto tocó la almohada. Antonio, por otro lado, no podía deshacerse de los pensamientos adicionales en su cabeza y no podía conciliar el sueño. Pensó en el futuro de la empresa, en el desarrollo y en los planes futuros. Finalmente, se quedó dormido. Soñó con su esposa Verónica, quien era tan hermosa y alegre. Ella le sonreía dulcemente y le decía que lo amaba. Su rostro irradiaba una luz dorada increíble en este sueño, parecía de alguna manera irreal para él. Ella le tendió las manos a Antonio, quien quería tomarlas, pero, por alguna razón, nunca sucedió. Antonio volvió a despertarse, los indicios del amanecer apenas comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. Antonio quería volver a dormir, pero no podía. Se sentó en el borde de la cama y volvió la cabeza para mirar a Verónica. Ella dormía en la misma posición en la que se había acostado la noche anterior. Antonio estaba muy contento de haber conocido a Verónica, esta era la mujer con la que quería pasar el resto de sus días. Una leve sonrisa tocó sus labios. Extendió la mano y acarició suavemente el hombro de su esposa. Una extraña sensación quedó en sus dedos tras el contacto, como si la voz de alguien hubiera hablado a Antonio, y sin pensar mucho, agarró la muñeca de su esposa. Unos segundos después, se horrorizó al descubrir que ella no tenía pulso. Antonio llamó a una ambulancia. El equipo médico de emergencia llegó y confirmó sus sospechas, su esposa había fallecido a causa de un paro cardíaco. El miedo y el horror se congelaron en los ojos de Antonio. No podía entender por qué Dios lo castigaba de esta manera, pero por mucho que quisiera cambiar todo, no podía luchar contra el destino. Los médicos de la ambulancia intentaron averiguar si Verónica había tomado algún medicamento o pastillas. Sugerían que tal vez algunos medicamentos eran incompatibles con el alcohol, pero a Antonio le costaba aceptar su suposición. Verónica siempre había sido muy vigilante y controlaba estrictamente la salud no solo de ella misma, sino también de todos los miembros de la familia, realizando una serie de análisis para su examen. Finalmente, los médicos se refirieron a la muerte de Verónica como resultado de la incompatibilidad de medicamentos con el alcohol. Antonio cayó en la tristeza y la desesperación. Esta tragedia lo envolvía como un velo negro. No quería seguir adelante ni hacer planes para el futuro. Parecía que el significado de su vida se había perdido. Un día, Antonio se sentó en el sofá bebiendo alcohol después de la muerte de su esposa. El insomnio se convirtió en su fiel compañero. Podía sentarse solo en la sala de estar durante mucho tiempo. Llenaba su vaso con bebidas fuertes una y otra vez, pero extrañamente no se embriagaba, y el sueño no llegaba. Afortunadamente, Carmen estuvo a su lado todo este tiempo. Ayudó a Antonio a cuidar de su hija. Carmen trató de explicarle suavemente a la niña la pérdida de su madre,
y parecía que lo logró. Pero con Antonio todo fue mucho más difícil. Ella veía cómo luchaba y sufría, pero no podía ayudarlo. Los cuentos de hadas que se le podrían contar a una niña pequeña ya no funcionaban en un adulto. Señor esposo, necesitas reponerte, dijo Carmen en voz baja. Después de la muerte de Verónica, Carmen no dejó de ir a su casa. Tenía miedo de dejar sola a Rosalía. Antonio, en ese estado, simplemente no podía controlar sus acciones ni cuidar de su hija. ¿Me escuchas?, le preguntó la criada. Antonio permaneció en silencio. Esto no puede seguir así para siempre, dijo con severidad, luego, suavizando un poco, agregó, necesitas continuar viviendo. A Verónica no le habría gustado cómo estás tratando a tu hija. Ahora ella necesita a su padre, especialmente dado que ustedes tienen una relación muy cercana y de confianza. Hubo silencio. Carmen no tenía nada más que decir. No podía reprender constantemente a Antonio por su comportamiento. Tenía que comprender por sí mismo que necesitaba ser fuerte por su hija. Siéntate por favor a mi lado, finalmente dijo Antonio. Carmen se acercó y se sentó suavemente en el borde del sofá. Gracias por no abandonar a nuestra familia, dijo Antonio y se volvió a quedar en silencio. Debo decir que tu familia se ha convertido en mi propia familia, especialmente la pequeña Rosalía. Simplemente no puedo dejarla en un momento así, dijo Carmen suavemente. Tienes razón. Necesito reponerme. Lo intentaré, dijo Antonio y miró a los ojos de la niña. Fue en ella donde vio su nueva vida, como antes, extendida en una serie de días. Antonio encontró la fuerza para seguir viviendo y disfrutar la vida con su pequeña hija. Se entregó al trabajo, tratando de fijarse tantas tareas como le fuera posible para regresar a casa por la noche y dormir profundamente. Tampoco se olvidó de su hija, una vez al mes iban al mar. Allí, Antonio se divertía y actuaba de forma tonta como si fuera un niño, y solo podía hacerlo gracias a su hija, quien, debido a su edad, lo sumergía en este mundo infantil y alegre. Rosalía siguió mejorando sus habilidades de natación, ahora podía contener la respiración por mucho más tiempo. Gracias al agua, parecían purificarse y eliminar toda la negatividad y tristeza. A la edad de 7 años, Kaya podía nadar largas distancias, y Antonio se regocijaba por los logros de su hija. A veces organizaba carreras de natación con ella, compitiendo entre sí. Por supuesto, dejaba que Kaya ganara, pero había tanta risa y alegría. Cuando Antonio se recuperó de la muerte de su esposa, volvió a pensar en la sucursal que había empezado a abrir en la capital extranjera. Desafortunadamente, no le había prestado suficiente atención y apenas se había desarrollado. Pero 3 años después de la pérdida de su esposa, se sintió listo para asumir el negocio adecuadamente. Hizo las maletas, reservó un boleto de avión y voló en el próximo vuelo. Era un hermoso día de otoño, un momento en el que el otoño, sin lluvia ni barro, ofrecía a las personas buen clima cálido y seco. Este breve viaje de negocios ya prometía ser exitoso, así que Antonio momentáneamente olvidó las tareas domésticas. Mientras tanto, Carmen se despertó de un profundo sueño. Al abrir los ojos, lo primero que sintió fue un terrible dolor de cabeza. Logró levantar la cabeza de la almohada e intentó recordar los eventos recientes en su vida, pero le fue muy mal, más precisamente, no pudo recordar nada y solo el agudo dolor le indicaba que ya no estaba dormida. Ni siquiera podía averiguar qué hora era o qué día era. Carmen miró a su alrededor y se dio cuenta de inmediato de que estaba en el hospital. Tambaleándose, Carmen llegó a la puerta y luego se dirigió al puesto de enfermeras. Una joven con un traje de algodón turquesa la condujo de vuelta a la sala. En el camino, le informó a Carmen que había estado inconsciente durante 2 días. Carmen se sumió en una confusión aún mayor. Pronto la visitó un médico acompañado por otra enfermera. Carmen los miró con interrogación, pero no recibió respuesta. Fuiste sacada de la piscina justo a tiempo, finalmente habló un hombre mayor con ojos muy compasivos. Tragaste agua. 1 minuto más tarde y habría sido imposible resucitarte, continuó el hombre. ¿Pero qué piscina? ¿Qué agua?, preguntó la chica confundida. ¿Cómo sucedió esto y quién me sacó del agua?, preguntó. El médico acercó un taburete cercano a la cama y se sentó. Entrelazó los dedos y se tomó un par de segundos para encontrar las palabras adecuadas. Verás, la pérdida de memoria es bastante natural en tu caso. La muerte clínica siempre causa algunos cambios en el cerebro, pero afortunadamente, a menudo son reversibles con el tratamiento adecuado.
Te sacaron del agua por un limpiador de piscinas que llegó a las instalaciones de tu empleador exactamente según lo programado. Fue como si Dios te hubiera bendecido, todo coincidió tan bien. El hombre tosió repentinamente en su puño, sacó un pañuelo de su bolsillo de la camisa y se limpió apresuradamente la frente con él. O más bien, afortunadamente para ti, Carmen, ¿recuerdas que eras una ama de llaves mientras también combinabas las tareas de niñera? La reacción del médico no le sentó bien a la chica. Ella le lanzó una mirada casi insana, luego a la enfermera, temerosa de hacer algún sonido. Por supuesto que recordaba a la pequeña Kaya, su trabajo en la casa de Antonio y sus responsabilidades. Pero ahora el tono del trabajador médico había cambiado, y el corazón de Carmen latía rápidamente tan pronto como mencionó la palabra niñera en el contexto de la resucitación y la muerte. Desafortunadamente, la chica tuvo mucha menos suerte. Como dicen en el hospital pediátrico. Lo siento mucho, su padre ya ha sido informado de lo ocurrido. Esto no puede ser cierto. Ella nadaba también. ¿Qué pasó en la piscina? El doctor simplemente sacudió la cabeza, indicando su falta de conocimiento sobre la situación que ocurrió en el patio trasero. La policía tampoco encontró explicaciones al respecto. Todo parecía ser una coincidencia extremadamente desafortunada. Aún sin creer las palabras del médico, Carmen sintió como algo dentro de ella se derrumbaba. Las lágrimas afloraron a sus ojos y, sin poder resistirse más, rompió a llorar. El doctor pidió inmediatamente que le trajeran un sedante y luego dejó sola a la atribulada ama de llaves. Después de algún tiempo, una joven mujer entró en la sala. Carmen la reconoció como la enfermera que conoció inmediatamente después de despertarse. Le entregó un teléfono y le sonrió compasivamente. «Sabes, pueden trasladarte hoy, la hospitalización podría ser hasta mañana. Tus resultados de los exámenes son muy buenos, es casi un milagro». Colocó el teléfono inteligente en la mesita de noche. «Llama a tus seres queridos, tal vez ellos te han buscado». «Soy yo quien perdió a un ser querido», dijo Carmen en voz baja, su voz completamente descolorida. Estaba sola en la sala nuevamente. El teléfono de Antonio no respondía. Un sentimiento de vacío consumía a la chica desde adentro. No se podía decir si se había resignado a la terrible noticia. Resistir las palabras del doctor era inútil, pero los pensamientos de Antonio la atormentaban. Si ella se sentía tan mal, ¿cómo se sentía el padre que tenía que organizar el funeral de su hija al día siguiente? Justo después del suero, se dirigió a la casa de Antonio. Una vez allí, fue recibida por un silencio fantasmal. Caminó de habitación en habitación tratando de encontrar a su empleador, pero la casa estaba vacía. Luego salió al patio trasero y allí se encontró con su salvador. Juan, de 30 años, estaba limpiando la piscina, y al escuchar el sonido de la puerta corrediza abriéndose, se dio la vuelta. «Carmen, ¿estás bien?» Estaba tan asustado ese día, no te puedes imaginar, a pesar de su tono ligeramente alegre, su voz aún transmitía simpatía. «Lo sé, Juan. Sé que lo hiciste todo lo que pudiste en ese momento», respondió amargamente la limpiadora. «¿Dónde está el señor esposo? Realmente necesito verlo, estoy terriblemente preocupada por él. Se fue a buscar a Kaya, es terrible. Primero Verónica y ahora. ¿Hace cuánto se fue?» «Hace unos 10 minutos, lo acabas de perder», la chica salió corriendo. No quería dejar a Antonio solo en un momento tan difícil. Su cabeza daba vueltas después del suero y sus piernas aún estaban un poco débiles, pero aún así quería apoyar a su último ser querido. Tomó un taxi y se dirigió al hospital, pero esta vez a la morgue. El hombre se paró frente a la entrada del departamento, no podía reunir el coraje para cruzar el umbral, simplemente no podía. El pensamiento de que todo lo que le estaba sucediendo era irreal se aglomeraba en su cerebro. Enterrar a su esposa primero y ahora a su hija, no era algo que se pudiera esperar de la vida. Antonio no estaba listo para recibir el cuerpo, porque en este momento, mientras no lo viera, Kaya aún estaba viva en su mente. Llevarla ahora significaba despedirse de ella de antemano, incluso antes del funeral. «Señor esposo, creo que es hora de hacer esto», dijo Susana en voz baja, poniendo su mano sobre el hombro del hombre. «La ceremonia funeraria será hoy, no tiene sentido retrasarlo». El empresario suspiró profundamente. Permaneció en silencio allí durante aproximadamente un minuto antes de abrir la puerta. El olor a formol golpeó su nariz, causando una náusea momentánea que subió por su garganta. El ordenanza saludó al padre afligido y lo condujo a una sala aparte. Sobre ella yacía un pequeño cuerpo cubierto por una sábana. Con manos temblorosas,
Antonio apartó la tela blanca de su hija y miró su rostro pacíficamente tranquilo. Parecía como si estuviera durmiendo. Los trabajadores de la morgue ya habían preparado el cuerpo para el entierro, habían hecho todo increíblemente cuidadosamente. Solo el encaje de su zapato derecho se había desatado, aparentemente Antonio lo había retirado junto con la sábana. Señor esposo, ¿estás aquí? Carmen irrumpió en el departamento tratando de esquivar a los ordenanzas que no querían dejarla entrar. El hombre se dio la vuelta, pero no hubo ni rastro de alegría en sus ojos, al contrario, parecía que sentía un odio ardiente hacia su sirvienta. Tú, rica, ¿cómo te atreves a presentarte?, gritó de repente Susana y de inmediato agarró el codo de la confundida chica. Por tu culpa, la niña se ahogó y tú vienes a mirar su frío cuerpo. Mientras Carmen trataba de comprender lo que estaba sucediendo, Susana ya la había arrastrado fuera de la morgue. La ama de llaves no pudo resistir tanta presión y empujó a la señora. Pasé 2 días en cuidados intensivos y lo primero que escuchó es acerca de la muerte de Rosalía. La chica comenzó a gritar con lágrimas en los ojos. Ni siquiera sé qué sucedió en ese momento y cómo terminamos en la piscina. Permíteme descubrir en qué circunstancias Calla pudo haberse ahogado, Callaria, que nada mejor que yo o cualquier otro adulto. Carmen sabía que Susana era la única persona que podía contarle todo. Cuando las 2 mujeres se encontraron en un pasillo vacío, Susana reveló su verdadera cara. Su expresión cambió y en un instante, una chispa de locura se encendió en sus ojos. Lograste sobrevivir después de todo, parece que, Susana miró a Carmen con una mirada evaluadora. La chica no entendía de qué estaba hablando. Escúchame, mi querida sirvienta, se dirigió a ella, sus labios con lápiz labial rojo formaron una curva repugnante. A partir de hoy, no eres nadie aquí, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Susana se inclinó sobre Carmen como una cobra extendiendo su capucha. ¿De qué estás hablando? ¿Qué significa todo esto?, preguntó Carmen, comenzando a comprender gradualmente. La doncella ya tenía dudas sobre las buenas intenciones de Susana, era evidente por su falsedad y falta de sinceridad, pero ahora estaba completamente convencida de ello. ¿Por qué no puedo hablar con el señor esposo?, preguntó Carmen nuevamente. Tu querido señor esposo no tiene intenciones de verte en este momento, respondió Susana. Para cuando se calme, esta vil chica estará tendida en la tierra y nadie la escuchará. Pero ya que resultaste ser una de las sobrevivientes, tendrás que responder por todo. Susana sonrió ampliamente. Siento mucho por ti, realmente lo siento, fingió estar triste y entonces rió. ¿Cómo te atreves a hacer todo esto? Tú mataste a esta inocente niña, dijo Carmen, asustada de creerlo. Mejor pregunta cómo logré obtener este magnífico líquido. Te ahorré unas gotas extras, pensé que no habría suficiente, Susana siseó. Y eres pesada como una vaca, incluso me torcí la muñeca mientras trataba de empujarte al agua. Te desmayaste justo en el borde de la piscina, pero debería haberme ocupado de la niña primero, no de ti. Entonces no tendría que luchar de esta manera. Ahora, mientras te empujaba, la mocosa estaba acostada en la tumbona. No tuve tiempo de lanzarla hacia ti. Así que mataste a Verónica también. Hubo una pausa, después de la cual los ojos de Carmen se abrieron aún más. Entonces mataste también a Verónica, ¿es realmente cierto? La chica se cubrió la boca con la mano. Pero, ¿cómo pudiste hacer pasar a Calla como muerta? Yo fui salvada, ¿por qué no notaron nada? Carmen lo comprendió todo y se sintió aún peor. Eres realmente ingenua, dijo Susana con desprecio. El dinero puede hacer que los médicos hagan pasar a cualquiera por muerto, pero no en un sentido literal. Espero que la cárcel al menos te enseñe un poco de sentido. Antonio aún no ha presentado una denuncia en tu contra. Todo sucedió muy rápido. Regresó de su viaje de negocios esta mañana y todo ocurrió por culpa de una persona cuya existencia la hija de Gonzalo simplemente desconocía. Su intervención arruinó todo el plan inicial, según el cual Antonio debía encontrar accidentalmente a Carmelita y a Calle inconscientes en la piscina. Al regresar de su viaje de negocios, el veneno no dejó rastros en la sangre, por lo que desde el exterior habría parecido una muerte accidental, igual que sucedió con Verónica. Convulsiones, pánico, cualquier causa menor. Por eso ambas se ahogaron. Pero luego apareció el limpiador de la piscina y ella tuvo que retroceder, tuvo que improvisar. Rápidamente descubrió a dónde habían llevado a la aseada Calle ese día, era el departamento de pediatría del hospital del distrito, y si logró sobornar a los médicos allí, no pudo hacer lo mismo en el hospital del otro lado de la ciudad. La única salida de la situación fue culpar a la sirvienta por la muerte de la niña.
Un terrible miedo envolvió a Carmen, lo sintió apretando sus venas y acelerando su pulso. Miró a su alrededor buscando al menos un testigo, pero no había ninguno. El pasillo estaba vacío y los únicos ordenanzas de servicio estaban con Antonio. Ahora vete, corre, escóndete de la policía, rica. Susana sonrió enfermizamente. Papá estará orgulloso de mí y tú estarás en la cárcel. Aturdida por esta repentina revelación, Carmen no sabía qué hacer. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la salida. Sus piernas no decían bien, su cabeza estaba nublada. Probablemente Antonio no le creería después de todo esto, esa serpiente había arreglado todo de tal manera que la sirvienta realmente parecía culpable. Susana, actuando como una minera, continuó con la farsa. Se acercó a Antonio nuevamente, apoyó su frente en su hombro e incluso logró llorar teatralmente. Todo sucedió tan rápido, tan repentinamente. No tuvimos tiempo de entender nada, dijo Susana, inventando cada palabra sobre la marcha. Antonio esperaba pacientemente a que ella hablara, en esencia ya no había prisa, su hija, su pequeña niña, había caído en un sueño profundo para siempre. Estaban nadando en la piscina con Carmen y todo estaba tranquilo, sin indicios de problemas, dijo Susana, secándose las lágrimas con un pañuelo. Él sabía que su hija era una excelente nadadora. La absurdidad de todo esto hacía que su frente se arrugara aún más, pero no discutió el certificado de defunción ni las suposiciones de la policía, no tenía fuerzas para eso. La niña se ahogó con el agua y no tuvimos tiempo para salvarla, desafortunadamente. Perdónanos, dijo, continuando en su estado de duelo. Antonio encontró difícil creer lo que Susana acababa de contarle. Sabía que su hija nadaba perfectamente bien y ciertamente no podía ahogarse en su propia piscina, pero como se sabe, la muerte tiene sus propios planes al respecto. Antonio se paró frente a su hija, ella no parecía muerta en absoluto. El padre se secó las lágrimas y la miró de nuevo, su atención se centró en el encaje que se había desatado en su zapato. Se acercó y lo ató con un nudo firme, como lo hacía un padre cariñoso cuando su pequeña aún estaba viva. Después de ocuparse del encaje, Antonio puso sus manos en sus espinillas. Durante los primeros segundos, continuó sintiendo calor en sus palmas, y luego se dio cuenta de que el calor provenía de una persona viva. Su hija estaba viva, está viva, murmuró el padre, pero parecía que nadie le escuchaba. Susana fingió no escuchar a Antonio. Sin decir una palabra, tocó el cuello de su hija y sintió un débil pulso. Susana observó todo esto y no podía entender qué estaba sucediendo. Antonio, ¿qué estás haciendo? Recupérate, dijo indignada. Estás fuera de tus cabales, necesitas tomar un sedante, dijo, mirando a su alrededor para asegurarse de que la ordenanza se había ido por los documentos y que no había nadie más en el pasillo. Cállate, respondió Antonio enojado. Sus palabras desconcertaron a Susana, quien comenzó a quejarse histéricamente de que nadie apreciaba su ayuda. Intenté ayudarte y así es como me pagas por mi amabilidad, dijo, sin darse cuenta de que hablaba sin sentido. Pero Antonio no le prestó atención. Susana comenzó a darse cuenta de que su juego se le estaba yendo de las manos, así que decidió cambiar de estrategia. Levantó la sábana y cubrió a Kaelia, luego trajo un vaso de agua del enfriador más cercano. Antonio la miró fríamente y le dijo que podía beber el agua ella misma. Entiendo que ahora mismo no estás bien, te resulta muy difícil aceptar todo esto, balbuceó Susana, buscando una vía de escape. Sin embargo, se consolaba con la esperanza de que si la policía aún no había llegado, todo estaba bien. Continuó fingiendo ayudar a Antonio y cuidar de su hija. No te acerques a ella, ni un paso, le ordenó Antonio con tono autoritario. Mientras tanto, Carmen permanecía afuera. No podía dejar que todo quedara impune. Esta lunática primero mató a la esposa de Antonio y ahora a su hija. La puerta de entrada se abrió. Susana miró por encima y midió a la doncella con una mirada fría, casi aniquiladora, luego se apartó del pasillo, invitando silenciosamente a las chicas a entrar, y regresó a la morgue donde estaban Antonio y su hija. Ella sabía que Carmen vendría a ellos. Cuando la doncella apareció ante Antonio, Susana se apresuró a acusarla de la muerte de la niña. Señor esposo, perdóname, dijo Carmen, lamentando profundamente lo sucedido. No quería contarte esto para evitar angustiarte de nuevo, comenzó Susana de repente, pero vi a la doncella darle veneno a la niña para beber, gritó. Eso no es cierto, objetó Carmen. ¿Cómo te atreves a engañarnos descaradamente? Tengo tus huellas dactilares en el vaso, intentó Susana salvar la situación con sus últimas fuerzas.
Cállate, eres una mentirosa, le gritó Antonio. Sus palabras hicieron que Susana se recompusiera y se serenara un poco, dándose cuenta de que todo estaba yendo cuesta abajo. ¿Decidió llevarse los documentos de la empresa y huir? La señora los había preparado de antemano. Al escuchar sus lamentos, uno de los ordenanzas se apresuró hacia el pasillo. Al ver a Susana, cuyos ojos literalmente disparaban rayos, rápidamente entendió todo. El joven se quedó congelado y sintiendo la mirada de Antonio sobre él, se apresuró abruptamente hacia la salida. Él era quien había apoyado a Kaelia en su letárgico sueño y había redactado todos los documentos, desde los resultados de la autopsia hasta el certificado de defunción. Pero afuera, se topó inmediatamente con la policía, quienes instantáneamente lo esposaron y lo llevaron de vuelta frente a todos los presentes. Este hombre ya apareció en un estado comercial, pensó Carmen mientras permanecía afuera y adivinaba que había llamado a la policía. Susana Salís, está usted bajo arresto. También tiene el derecho a guardar silencio, dijo el policía, mostrando las esposas. Susana intentó resistirse y decir algo en su defensa, pero los agentes de la ley parecían no prestar atención a lo que decía y llevaron a cabo su deber con calma. De alguna manera, reporteros y periodistas se enteraron de la tragedia familiar y ya habían llegado a la morgue, esperando ansiosamente quién aparecería primero en el porche deteriorado. Apareció Susana y de inmediato le siguieron destellos brillantes de cámaras. Los periodistas extendieron micrófonos para obtener unas palabras sobre el incidente. Mientras tanto, el señor Salís se sentó frente a la pantalla de televisión, saboreando cada palabra de los periodistas que informaban que la casa de un exitoso empresario había sido visitada una vez más por la desgracia. Sin embargo, cuando vio el rostro de su hija en la pantalla, se animó y aumentó el volumen. «Papá, mi papá no me dejará así. Soy su favorita, hará cualquier cosa por mí», gritó ella, con la voz quebrada. «Todo es por él, me elogiará, estará tan orgulloso de mí», continuó. El señor Salís no podía creer que su hija estuviera escoltada por la policía. El hombre se dio cuenta de que todo estaba perdido y que le esperaba un destino aún peor. Este influyente hombre entendió que lo mejor para él era no moverse en absoluto y no tomar ninguna acción. La policía declaró a su hija culpable del asesinato de la esposa de Antonio, así como del intento de asesinato de su hija. Más tarde, durante el interrogatorio, se reveló que Susana resultó ser mentalmente inestable. Envidiaba tanto a su hermana mayor independiente y exitosa que simplemente enloqueció ante la idea de cumplir cualquier solicitud, incluso la más insignificante, de su padre. Gonzalo no lograba reponerse de todas estas circunstancias. Todos a su alrededor ahora sabían quién era el responsable. Ataques de pánico lo agobiaron y su ya débil corazón continuó doliendo y apretándose en su pecho. Su médico le recetó reposo en cama. Pronto, sin el dueño principal de la empresa, su conglomerado comenzó a desmoronarse, pero al jefe ya le preocupaba muy poco. Yacía desesperanzado en la cama, incapaz de superar un giro tan desagradable de los acontecimientos. En cuanto a la hija de Antonio, se sometió a rehabilitación en el hospital. Los médicos, con prontitud, lograron evitar la muerte de la joven. Además, la sustancia letal con la que Susana quería envenenar tanto a la doncella como a Kaelia ya había comenzado a eliminarse del cuerpo. La joven dividió la dosis en dos para la pequeña Rosalía y la adulta Karma, y resultó que no era suficiente para causar un paro cardíaco. Por lo tanto, las víctimas solo cayeron en un sueño profundo y el ordenanza sobornado tuvo que mantener la dosis adecuada en la sangre de la niña. Los médicos administraron sueros a la joven, restaurando su cuerpo por completo. La acción del veneno se detuvo con éxito y las consecuencias de la hipotermia, la deshidratación y el ayuno fue tratado inmediatamente durante varios días. Pronto, la niña comenzó a recuperarse muy rápidamente. Durante todo este tiempo, la criada estuvo al lado de Antonio. Se había encariñado tanto con esta familia que ni siquiera consideraba la idea de dejarlos, de no volver a ver a la niña y a Antonio. Apoyó a Antonio de todas las formas posibles e intentó ayudarlo a superar estos difíciles días. Una noche, cuando la hija de Antonio fue dada de alta del hospital, organizaron una cena de celebración entre amigos cercanos y familiares. Resultó ser una cena sincera y emotiva, después de la cual todos se fueron a casa. Solo quedaron Antonio y Carmen. Carmen observó cómo la completamente sana Kaelia dibujaba en su cuaderno, esto le calentó el alma y la hizo sentir alegre. Mientras Carmen observaba a la niña, Antonio la observaba a ella. Le impactó lo devotamente que esta mujer había servido a su familia durante 8 años enteros. Carmen había estado a su lado tanto en la tristeza como en la alegría.
No buscaba un lugar mejor para sí misma. Él también notó que Kaya, debido a su corta edad, había olvidado a Verónica y percibía a Carmen como su propia madre. Por cruel que pueda sonar, así funcionan las mentes de los niños. Además, durante el último año y medio, Antonio comenzó a darse cuenta de que sentía algo más que amistad hacia Carmen. Y ahora, mientras la miraba, se sorprendió pensando que esta mujer era verdaderamente hermosa. Su belleza interior se reflejaba en sus elegantes rasgos faciales, cuello y todo su cuerpo. Carmen no se dio cuenta de cómo Antonio colocó su mano sobre la suya. Sobresaltada, la mujer lo miró. Él no se apresuró a apartar la mirada y en ese momento ambos se dieron cuenta de que el destino quería unir sus vidas. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.